¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo ¿Cómo bien? están ustedes? Bueno, la nueva onda parece ser el consenso político, ¿no? Algo que no era muy común en otras épocas de Macri, pero la crisis cambia todo, ¿no? El gobierno está obstinado ahora en conseguir un acuerdo en el Parlamento. ¿Dónde se paran ustedes? No, bueno, nosotros, a ver, desde el primer momento cuando Macri convocó a los que fuimos candidatos en el 2015 a una foto de consenso para que todos avaláramos lo que iba a hacer en su gobierno, de alguna manera nosotros lo rechazamos justamente por eso, porque sabíamos que acá lo que se había planteado, lo que se iba a plantear era un brutal ajuste que se transformó en un saqueo directamente a las mayorías populares, una enorme transferencia de ingresos desde los trabajadores, jubilados, los pequeños comerciantes, los sectores que viven de su trabajo hacia los especuladores. Lo hemos visto con este endeudamiento, ¿no? Son más de 100.000 millones de dólares que han sido para la fuga de capitales, ¿no? Y después, bueno, nos llevaron al Fondo Monetario Internacional, con lo que eso implica, los condicionamientos de todo este préstamo, el más grande de la historia del FMI, hacia la Argentina, que seguramente, ¿no?, en lo que ya se está hablando también de parte de el Frente de Todos, de esta renegociación de la deuda con fuertes condicionamientos, como ha sucedido siempre y en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, me parece que acá hay algo muy importante, que es los mercados imponen su devaluación, como lo hicieron después de las PASO, ¿no? Un puntito ahí dijiste importante, y está bueno que lo sepamos todos. Si Macri llega a un nuevo acuerdo con el fondo va a establecer dos condicionamientos que vos creo que son los que vos te referís. Reforma jubilatoria, sin duda, y reforma laboral, ¿no es cierto? Sí, sí, pero digo, a ver, acá hay que tener en claro esto. Lo que hoy se está hablando mucho, que es el tema de las reservas, ¿no? Es decir, también todas estas medidas de control de cambios, quizás en el Fondo Monetario y los acreedores no se ven tan mal porque necesitan reservas para pagar las deudas, Sí, ¿no? Justamente. Ahora, cuando nosotros, siempre señalamos desde la izquierda el no pago de la deuda, que era una deuda no solamente ilegítima e ilegal, sino que era impagable. Y nos decían a nosotros que queríamos un default. No, nosotros planteamos un repudio de la deuda como parte de una serie de medidas junto a la nacionalización de la banca, ¿no?, donde los trabajadores y trabajadoras bancarias tendrían un rol fundamental para que justamente todo este mecanismo de la fuga sea evitado. Es decir, ellos son los que están en contacto permanente y los que tienen allí los datos de cómo se está llevando adelante. Que si nacionalizan la banca, la gente va a dejar los depósitos. No la gente. Ahí es no que te acompaño, no, Pablo, pero no estamos hablando del ahorrista. De grandes mercados. Claro, estamos hablando de los grandes mercados. Lo mismo que el monopolio estatal del comercio exterior. Hoy vos tenés la retención de parte de los exportadores, ¿no? Ahora está esta medida, ¿no? Pero retuvieron 24.000, retuvieron enorme cantidad de toneladas de soja. Y justamente esos son dólares que no liquidan, y eso hace que el exportador quiera un dólar más alto, que es lo que le conviene. Entonces yo retengo, entonces no hay divisas. Ellos manejan la divisa, una serie de empresas privadas, Cargill, bueno, una serie de grandes empresas privadas, los sectores ligados al agronegocio, junto con los bancos, muchos de ellos extranjeros, son en última instancia lo que ponen el valor del dólar, que es un insumo fundamental, porque todos sabemos que cuando aumenta el dólar se trasladan los precios a la inflación, las tarifas ni hablar. Por eso otro de los puntos que nosotros venimos obteniendo es la anulación de los tarifazos. O sea, si no anulamos estos tarifazos es convalidar este negocio, y que significa que hoy, con un salario pulverizado, la jubilación, ni hablar de los sectores informales, de trabajadoras y trabajadores que, además de tener salarios más bajos, en promedio tienen menos derechos, ¿no? Condiciones aún peores de empleo. Bueno, todos esos sectores, es decir, ¿cómo vamos a hacer para generar empleo, para que se recupere el salario? Por lo menos empezando por lo que se perdió en el gobierno de Macri. ¿El gobierno está tomando real conciencia de lo que sucedió y del mensaje que le dieron las urnas? Digo, porque hablan mucho de si un presidente sale o no de su dogmatismo. De hecho, lo hizo parcialmente con las medidas que anunció, especialmente el domingo. Pero uno, como dice Pablo, cuando niegan el hambre, dice, realmente
¿cambiaron su concepción, su forma de ver las cosas? ¿Tomaron conciencia No. de lo que sucede? Yo creo que en esto que vos señalás, me da la impresión a mí de que no solamente que no cambiaron su forma de pensar y de ver la economía, la sociedad y demás, sino que ellos reafirman esto, ¿no? Después echarán culpas y dirán, ahora, tienen que aceptar el mensaje de las urnas, que es el rechazo a las políticas que tuvieron durante estos años, porque es algo inapelable, digamos, es completamente contundente. Ahora, me parece que en ese sentido, creo que el gobierno de Macri ya fue, digo que la mayor parte... todos se dan cuenta, Sí, ¿no? claro. Yo creo que ya ni Marcos Peña tiene esa ilusión. Lo que dicen todos por detrás es, a lo sumo lo que queremos hacer es mantener la mayor cantidad de legisladores, pero no Sí. están pensando en que puedan No, llegar a ni dar hablar. vuelta a la Quiero elección. hablar del futuro, por eso, Nicolás, está bien que lo que mencionas. ¿Qué margen de acción, digamos, van a acompañar ustedes en un futuro gobierno? Que no va a ser de Cambiemos, muy probablemente sea de Alberto Fernández. ¿Cómo te vas a parar vos frente a un gobierno que recibe esta herencia desastrosa y que tiene que arrancar para hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Bueno, por eso. Ustedes van a estar ahí, tienen diputados, son jugadores digo, importantes. en esta crisis nosotros venimos insistiendo hay una cosa muy importante para nosotros que es lo inmediato, ¿no? El tema de garantizar que aumente el salario, producto de que esta devaluación lo ha vuelto a pulverizar, las jubilaciones, los planes sociales. Mañana va a haber una nueva movilización. Exigimos Sí, un mañana, paro ¿qué hay? y movilización de distintas organizaciones sociales Que habían están- prometido que si no tenían Claro, que respuesta están, una semana, que están a la reclamando. semana siguiente Vergonzoso volvían. lo de Daer, que dijo el otro día después cuando salió el Consejo del Salario, donde la CGT, de palabra, plantea un salario mínimo de 31.500 pesos, pero después cuando le hacen una consulta, si va a haber medida de fuerza, Bueno, yo dijeron- no esperaba otra cosa, pero dijo, de ninguna manera, No, dijo, yo lo hablé con Caló, lo hablé bastante. Ellos dicen que no está No es la el momento. situación Bueno, como para es tolerar una- mucha gente en la calle. No Mirá, quieren ser ellos cuando un empezó el factor gobierno de Macri, desestabilización. siempre encuentran excusas. Cuando empezó el gobierno de Macri era que recién asumía el gobierno. Después dijeron que la gente no quería salir a la calle. Después se acuerdan, bueno, el famoso atril. Siempre encuentran una excusa, ¿no? Después porque iba a haber elecciones. Ahora porque ya hubo elecciones, pero bueno, entonces siempre hay una excusa. Para no... La verdad que algo de razón tenés. Pero no, Sí. pero no te es- puedo es- decir que no. Es lo que han dicho y han dejado pasar todo el Igual ajuste, el no ajuste de podemos Macri. desconocer que estamos en un momento muy difícil. No, es que justamente el momento Muy difícil, yo quiero que se preste atención a esto. Cuando se dice que hay que garantizar la tranquilidad, el problema es que esa tranquilidad, ¿a quién favorece? ¿De qué están hablando? Yo también, todos queremos tranquilidad. Ahora, si vos decís, no, quédate tranquilo. Yo te Sí, afané, pero te estamos afané el hablando otro día más- el más 20% del pero más salario. de tranquilidad estamos hablando de paz social, que era Sí, de lo sí. que hablaban Pero la los paz social, intendentes por eso, hoy. la paz social, digo, eso puede ser algo que todos podemos decir, bueno, que se esté en paz. Ahora, ¿a quién beneficia una situación donde no hay trabajadoras y trabajadores como lo están haciendo en Chubut, donde no le pagan los salarios y ellos están en huelga, están movilizándose? Es el recurso que tenemos No, los bueno, trabajadores. Chubut está mucho peor, ¿no? Bueno, Porque pero no vos recibe hablabas un de salario. futuro. Sí, por supuesto. Voy a lo que tenés vos salir decías a la antes, calle, Pablo. Con toda razón. Claro, voy a lo que vos decías antes. Chubut puede ser el espejo El extremo. donde tengamos que mirarnos si no encaramos los problemas estructurales. Digo, el problema del repudio de la deuda. ¿Por qué vamos a pagar con el hambre de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros abuelos, una deuda que no contrajo el pueblo trabajador? Nosotros no pedimos, es Vos como estás que vayan a pidiendo tu que casa. no se pague directamente Claro, la... es como que lleguen a tu casa y Esa te es la digan, bandera que nunca van a bajar ustedes, no pero al no pago es de un la problema deuda externa. ideológico. Mirá lo que está pasando ahora. El gobierno dijo que no puede pagar. Estamos No de es un- acuerdo, yo te pero es un preguntando mecanismo, nomás. es un mecanismo de saqueo constante. Entonces, ya se sabía, el Fondo Monetario, cuando el gobierno de Macri recurrió al fondo, sabía que no iba a poder pagar. Y sabe el FMI, como lo ha hecho siempre, que después renegocia, cobra intereses, No, como pero hacen pará, los igual el acreedores. gobierno no dijo que no va a pagar, dijo que va a Bueno, reestructurar, desde reperfilar. ya, desde ya. Reperfilar es el Por- término. Pero sí, digo, pero no hay, es- no es pero hay, declarar un hay un default, es- reconocimiento de que se la fugaron todas, digamos. No, ¿no? que no Yo lo pueden creo- pagar. se puede pagar. Pero Es eso que que no se lo pueden fugaron pagar. todo, ¿qué significa? Significa que nuestras escuelas
tienen una situación de infraestructura de emergencia. Significa que la salud Totalmente. pública también. Eso significa que se la fugaron todas, que la gente no tiene acceso a una vivienda, significa que los salarios se han hundido, significa que ha habido pérdida de puestos de trabajo. No es que se la fugaron y no pasa nada, no. Los que pagamos somos nosotros. La fiesta de unos pocos. Entonces, lo que hay que poner primero, hay que finalizar con este mecanismo. Por eso nosotros decimos lo de la deuda. Es como que lleguen a la casa de ustedes y te digan, bueno, mira, tenés que pagar, no sé, 100.000 pesos. ¿Pero por qué? Y no, porque el vecino de la vuelta pidió un préstamo para comprarse un auto. Bueno, que cobráselo al vecino de la vuelta. Claro. ¿Por qué se lo va a cobrar? Entonces, ¿por qué tenemos que pagar los trabajadores y los sectores populares? Eso como en primer medida. El tema de la nacionalización de la banca es fundamental. Porque tenés que cortar todos los mecanismos de la fuga. Y el monopolio estatal del comercio exterior. Obviamente, las medidas de emergencia son aumento de salario, por lo menos, y nosotros eso lo vamos a exigir, por lo menos que se aumente lo que se perdió con Macri, de los salarios, de las jubilaciones. ¿Cómo se puede vivir con la jubilación mínima actual? Es Recién lo imposible. hablábamos, Es lo que hablaban ustedes Sí. recién. Entonces, es una situación muy crítica y por eso es que nosotros exigimos a la CGT que intervenga, que llame un paro, un plan de lucha, que se lo impongan los trabajadores desde abajo frente a esta crisis, que no está resuelta en la coyuntura. Digo, ¿no? Porque está bien, hay muchas cosas interesantes que podemos discutir sobre cómo se puede salir de esta crisis y qué pasaría frente a un próximo gobierno, o qué es lo que ha insinuado Alberto Fernández, ¿no? Porque tampoco han dicho claramente cuál es su programa, más allá de ciertos planteos generales. Ahora, hoy tenemos esta crisis que no está resuelta y que puede empeorarse aún más. Para que eso no suceda, nosotros estamos planteando la intervención de la clase trabajadora, de todos los sectores populares, con su método de lucha. A ver, hubo una elección y los mercados igualmente dijeron, no me importa, yo igual hago esta devaluación y sigo adelante con esto. El único lenguaje que sí entienden es el de la movilización popular, porque la reforma laboral la tuvieron que retirar porque hubo fuertes movilizaciones cuando aprobaron la reforma previsional, que al final la aprobaron con pocos pero votos, que poquito, también sí. eso hay que decirlo, ¿no? Todo esto que hizo Macri Sí. solo no lo podría haber hecho porque sigue sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces, el PJ le dio los votos de los gobernadores, que hoy son parte del Frente de Todos, Sergio Massa, durante gran parte del gobierno de Macri, fueron fundamentales para que Macri pudiera llevar adelante este saqueo al pueblo trabajador. Gracias, Nicolás.